básicamente, okay. Es nuevo. El seminario va a tratarse sobre los avances de mi tesina, que es sobre el análisis filogenético de Antífer, que es una especie de la familia de Cervidae, que es perteneciente al Pleistoceno tardío, y vamos a hacer este análisis a partir de secuenciación de nueva generación. Los objetivos de la tesina en general son de contribuir al conocimiento de las relaciones filogenéticas de mamíferos extintos, en particular de esta especie de Antífer, en el contexto de los ciervos y otros artiodáctilos, mediante la secuenciación de su genoma mitocondrial. Y también agregamos otro objetivo en el desarrollo, digamos, de esta tesina, que es determinar la ubicación del colágeno en el tejido óseo y su estado de degradación. Comenzamos, digamos, esta tesina en enero del 2021, cuando fuimos a buscar el material para realizar este trabajo, en Camet Norte, que es una localidad del norte de Mar Chiquita, más o menos a unos 25 kilómetros de Mar del Plata, y se ve en el mapita, la foto por supuesto con el director. Durante los días que estuvimos ahí, realizamos varias actividades. Por un lado, hicimos una visita al Museo Municipal de Ciencias Naturales, Pachamama se llama este museo, que está en Santa Clara del Mar, es la localidad vecina a Camet Norte. Este museo tiene como particular que está muy conectado con los vecinos, ya que de hecho muchas veces los mismos vecinos son los que muchas veces aportan el material al museo, porque una particularidad que tienen Santa Clara y Camet Norte es que los fósiles están ahí, digamos, expuestos directamente sobre la arena, en la playa, al alcance de la mano de los vecinos, de los turistas que van paseando por la playa. Entonces, muchas veces los mismos vecinos se los llevan a la casa, y otros los llevan al museo. Entonces, por eso también hicimos charlas, realizamos otras actividades abiertas a la comunidad, como para insistir sobre la importancia, digamos, de que los fósiles estén en el museo. De hecho, uno de los fósiles que teníamos nosotros para realizar el trabajo de tesina lo llevó un vecino de la zona, que si no le hubiera llegado al museo, nosotros no contaríamos con ese material para nuestra investigación. Así que, bueno, en esta misma línea también realizamos una extracción de fósiles con locales y con turistas en la playa, como para que, bueno, que se integraran, digamos, al trabajo, que lo hicimos junto con personal del museo y también con una representante de un proyecto de extensión universitaria que se llama Caminando sobre Liptontes y Tigres Dientes de Sable, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí están todas las fotitos de esa semana que estuvimos ahí. Este es el material, que por supuesto el objetivo final era encontrar el material fósil, que hasta el momento, por supuesto, no sabíamos si tenía ADN, pero lo seleccionamos porque particularmente pertenecía, digamos, a un estrato donde ya había evidencia de fósiles que contaban con materia orgánica, y otra prueba rápida, digamos, que hicimos fue que quemamos con un mini torno Dremel en un pequeño pedacito del fósil, y que si liberaba olor a colágeno quemado, o que es bastante característico, es ese olor, el mismo olor que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, el dentista nos pone el torno en los dientes, o es el mismo olor cuando a pelo quemado, digamos, ese es un olor bastante fuerte. Entonces eso nos indicaba que no nos garantizaba que tenía ADN en realidad, porque el colágeno es como que se conserva un poquito mejor, pero al menos nos garantizaba que tenía un buen estado de conservación el fósil. Bueno, ahora arrancando con voy a arrancar al revés, voy a arrancar con el objetivo 2, que es el de determinar la ubicación del colágeno en el tejido óseo. Lo que hicimos primero fue un corte transversal con la sierra Isomet, que en realidad a medio camino se rompió el material, como se ve en la foto de abajo, y esto la verdad es que suele pasar, porque los fósiles, al estar tan mineralizados, justamente por su proceso de fosilización, en la fosilización, digamos, la composición química original es reemplazada por otros minerales, entonces estos huesos como que pierden toda la elasticidad, y suele pasar esto de que se rompen muy fácilmente. Así que bueno, igual, a pesar de que estaba roto, medio que logramos reconstruir la estructura más o menos como para fotografiarlo y analizarlo macroscópicamente. Y luego lo que hicimos fue
tomar muestras más pequeñas, que fueron cortadas también con un mini torno Dremel, y las medimos en metacrilato. Metacrilato, para aquellos que no lo sepan, es un compuesto que viene líquido y que al polimerizarse a temperatura queda, como lo vemos en la imagen, que quedan como unos tacos sólidos con la muestra embebida adentro. Entonces después esos tacos los cortamos en laminitas bien finitas, más o menos de unas 100 micras, con la sierra Isomet, como se ve en el videito. Y esas láminas finitas las montamos en los portaobjetos, que está esta foto de acá. Y bueno, después eso se lija con lija al agua, hasta cierto grosor deseado según la técnica que estemos utilizando, y eso se puede observar directamente, o podemos hacer lo que hicimos nosotros, que para determinar, digamos, la ubicación del colágeno en estas muestras necesitábamos hacer una tinción. Lo que hicimos fue ensayar 2 tipos de tinciones en tejidos de rata. Esto se está moviendo, ¿no? Ustedes ven que se mueven las diapos, ¿no? ¿Está todo ok? Entonces, ensayamos las tinciones en tejidos de rata, porque obviamente nuestro material fósil era limitado, entonces probamos en otros tejidos que había como de prueba. Primero probamos una tinción tricrómica de Masson. En la tricrómica de Masson lo que se debería diferenciar es el núcleo celular, el citoplasma y las fibras de colágeno, que era en realidad lo que a nosotros nos interesaba, las fibras de colágeno, porque núcleo celular y citoplasma no íbamos a ver. Pero la realidad es que estas fotos básicamente son las fotos del fracaso, porque no funcionó la tricrómica de Masson. No sabemos si porque los reactivos no andaban, o si porque la técnica no estaba bien aplicada, o si porque al estar embebido en metacrilato, como que no lograban penetrar bien los colorantes, pero no funcionó básicamente. Entonces, lo que hicimos fue probar con una tinción con azul de Kumasi, que el azul de Kumasi en realidad tiñe proteínas en general, o sea, no el colágeno en particular como la tricrómica de Masson, pero la realidad es que tampoco creemos que se hayan conservado otras proteínas diferentes al colágeno, o si se conservó mayoritariamente colágeno. Y como esta tinción funcionó en las pruebas, porque diferenciaba, digamos, diferentes concentraciones, al menos de proteína, o sea, donde debía haber más proteína, tenía con mayor intensidad de azul, digamos, nos pareció que era más apropiada, así que decidimos ir con esta tinción. Bueno, ahí sería el protocolo para la tinción de azul de Kumasi, que básicamente es la muestra que está en el porta, se embebe en el azul de Kumasi, más o menos unos 30 a 45 minutos, en realidad es hasta que se satura la cantidad de azul que puede tener la muestra más o menos. Eso se va lavando, y, o sea, cada vez que uno lo quiere observar, lo observas, lo lavas con agua. Cuando ves que ya está saturado el azul, lavás, lo pasás a un recipiente con decolorante de azul de Kumasi. La decoloración es bastante rápida. Generalmente lo que no está unido a proteína se va a salir muy rápido, así que son segundos a 1 minuto, básicamente. Después eso se seca con algún papel absorbente y directamente lo puedes observar en el microscopio. Nosotros queríamos observar dónde se ubicaba el colágeno y si lo hacía quizás de alguna forma diferencial entre lo que estaba, digamos, si nuestro fósil estaba así, si había alguna diferencia entre lo que estaba como hacia arriba y lo que estaba hacia abajo, y si... Teléfono. Había algún micrófono activado, me parece. Y si quizás había algún tipo de erosión diferencial que dio paso a microorganismos que quizás degradan el colágeno de una forma diferente, pero lo que encontramos fue que no había diferencia significativa entre lo que nosotros decíamos hacia arriba o hacia abajo, que acá están las fotos. Esta sería la parte de arriba y esta sería la parte de abajo. Pero sí vimos que dentro del mismo corte podían como observarse distintos grados de conservación del colágeno, que como se ve acá, el colágeno tiene como una franja entre lo que es, digamos, la última
parte del tejido trabecular y lo que es el comienzo del tejido cortical, en realidad sería como lo que está hacia adentro y hacia afuera del hueso. Y además, otro aspecto característico, digamos, lo que vimos, es que alrededor de los conductos de Havers también hay como algunas lagunas amarillas donde no hay colágeno, y estos pedacitos se ve que quedaron como abiertos a la intemperie, donde esos microorganismos lograron entrar y descomponer el colágeno, hasta que nuevamente se encontraron una barrera física donde no lograron penetrar ni descomponer el colágeno. ¿Sí? Hay una diapo que hago zoom y se ve un poquito mejor. Acá. Acá se ve con un poquito más de aumento, entonces se ven los conductos de Havers y esas lagunas amarillentas, digamos, que en realidad es el color propio del fósil, y luego sí se vuelve a encontrar la tinción del azul de Kumasi, que es donde está el colágeno. Vale la pena aclarar que, digamos, este fósil estaba roto, entonces lograron entrar hacia esa parte que estaba hacia adentro, digamos, sumado a que, digamos, el tejido, que es más bien esponjoso, no era tampoco una barrera física importante para estos microorganismos. Bueno, básicamente la conclusión de esto es que tenía sentido o tendría lógica lo que se vio en dónde está el colágeno con respecto a, digamos, más o menos cómo es la composición ósea. Y pasando al objetivo 1, que es el de determinar la posición filogenética de Antifer, que es así el género de este ciervo, primero lo que necesitábamos hacer era la extracción del ADN. Para esto son una serie de pasos, los voy a llevar a lo largo del protocolo, que es, primero, bueno, sacamos un fragmento del asta que teníamos, y la descontaminamos con tratamiento con hipoclorito de sodio al 10%, y la lavamos con agua Miricu. Miricu es, digamos, la calidad del agua. Y bueno, y también le hicimos, se lavó, se secó en la estufa, y los fragmentos se trataron con luz ultravioleta para descontaminarlos durante 45 minutos de cada cara. Esto es en la cabina, perdón, quería mostrarles el videito de nuevo. Bueno, se me fue todo para cualquier lado. Ya les spoileé todo. Eso, quería mostrarles el videito de la cabina de nuevo, que estaba con la luz ultravioleta para los chicos que por ahí todavía no fueron a la cabina. Bueno, el siguiente paso es esa piedrita que vieron, digamos que en realidad es un pedacito del fósil, la colocamos dentro de varias bolsas Ziploc, una dentro de la otra, para formar, digamos, varias capas de contención y resguardarlas de la contaminación, y llevamos a polvo por molienda, que básicamente es romper con un martillo esa muestra. Después, ese polvo se le hacen sucesivos pasos con tratamiento con EDTA y proteínas AK. El objetivo básicamente es capturar los minerales, que esta muestra, como les dije antes, está muy mineralizada, eliminar las proteínas, ya que no nos interesa en este caso las proteínas, y a su vez también eliminar ácidos húmicos y otros compuestos fenólicos que son propios del suelo, pero que en este caso son contaminaciones para nosotros, ¿no? Acá pueden ver cómo paso a paso, a medida que vamos haciendo los sucesivos pasos con EDTA, con proteínas acá, la muestra va, que tenía antes un color bien marrón intenso, va como aclarándose, digamos, y también quizás es muy leve, pero se debería ver que hay cada vez menos muestra, porque la proteína se acaba consumiendo proteína, entonces cada vez tenemos menos polvo. Eso quizás no se aprecia tanto en las fotos, pero realmente teníamos cada vez menos muestra. Y finalmente lo que se ve a la derecha es la cantidad de ADN que obtuvimos, que si bien logramos eliminar bastantes contaminaciones, sigue estando amarillento, así que claramente queda todavía algo por eliminar.
Este ADN fue tratado con fenol cloroformo isoamílico en proporciones 25-24-1 y se agregó, digamos, igual volumen de la mezcla de fenol cloroformo isoamílico al ADN. Esto se centrifuga y se recupera el sobrenadante, que se vuelve a repetir la extracción de la misma forma. Ahí eso que se ve es la fase que está anaranjada, digamos, es lo que contiene el ADN. En la interfase, que con el movimiento quizás se observa un poco mejor, se observan proteínas precipitadas, y lo que está transparente es la solución de fenol cloroformo isoamílico. Acá les indico mejor. Ven, lo que está anaranjado es el ADN de 24.000 años, que es lo que está datado este asta de ciervo. Ahí lo que está precipitado son las proteínas, también de 24.000 años, y el resto es el fenol. Esa fase anaranjada con el ADN se reserva, y en la interfase con proteínas, que todavía tenemos un poquito de ADN, para no desaprovecharlo, lo que hicimos fue colocarlo en 4 Eppendorf, lo centrifugamos, y como en si observan, tenemos todavía un poco de proteínas, y acá arriba, o sea, las proteínas se precipitan, y acá arriba tenemos todavía un poco de ADN, ese ADN lo sacamos y lo agrupamos con el otro, digamos, que está en el tubo más grande. Esta fase acuosa anaranjada, que tiene el ADN, la ajustamos a 0,2 molar con cloruro de sodio y 0,01 molar de cloruro de magnesio, y se extrae con cloroformo solo. El sobreagregante se separa por centrifugación, 10 minutos a 8.000 revoluciones por minuto. Y finalmente, para hacer la precipitación del ADN, se hace con etanol absoluto frío, que esto es lo mismo, lo que está en la fase anaranjada, se le agregan 2 volúmenes de etanol absoluto frío, y nosotros lo incubamos a menos 14 grados, porque es básicamente la temperatura del freezer que tenemos, y lo hicimos durante 48 horas. Generalmente los que están familiarizados con protocolos de precipitación del ADN, puede ser que sea mucho menos el tiempo con el que se vean estos protocolos, pero nosotros lo dejamos 48 horas porque tenemos un ADN que está muy degradado, está roto en pequeños pedacitos, entonces lo dejamos muchas horas para que realmente decante todo ese ADN, porque su masa es muy pequeña, entonces lo dejamos mucho tiempo. Posteriormente se centrifuga a 12.000 revoluciones por minuto durante 20 minutos, y en este pellet va a estar contenido el ADN antiguo. Básicamente la diferencia entre las dos fotos fue que se eliminó, digamos, el etanol. Se lo lava nuevamente con etanol al 85%, se lo centrifuga, y el pellet se deja secar en estufa. El pellet después fue resuspendido en 200 microlitros también de agua milicú, y acá lo que podemos observar es que como que prevalece todavía este color ámbar de la muestra, todavía está bastante contaminado, entonces lo que dijimos fue, hagamos un paso más de purificación. Lo que hicimos fue agregar beta-mercaptoetanol para romper enlaces covalentes de estos posibles contaminantes, y luego procedimos nuevamente a la precipitación del ADN, de nuevo con el etanol absoluto frío, de nuevo los lavados con etanol al 85%, y ahora teníamos que preparar la muestra para enviarlo a el INTA. El INTA lo que hizo fue la cuantificación del ADN, queríamos saber cuánto ADN teníamos realmente en esta muestra. La muestra se envió seca, así que básicamente centrifugamos y el pellet lo secamos en estufa. Enviamos esta muestra a el INTA, y lo que el INTA realizó fue una cuantificación del ADN mediante un fragment analyzer. Esto es básicamente una cromatografía del ADN, donde se inyecta la muestra en un capilar que tiene una resina que retiene el ADN, y lo que hace es que ese ADN fluya según su masa molecular. Esta muestra se prepara junto a un colorante, que es un fluoróforo, y también, digamos, va a haber un marcador de peso molecular, y va a haber otros controles internos, por supuesto. Se inyecta todo esto dentro de una columna y comienza la corrida.
se van cronometrando los minutos, entonces al final, digamos, de esa columna las bandas van siendo eluidas, cada una con su tiempo. Estas bandas van a ser detectadas por un detector de este fluoróforo, y lo que tiene de interesante es que nos va a permitir saber, digamos, qué tamaño tiene cada una de estas bandas del ADN, y también, digamos, si hay como poblaciones de este ADN, ¿no? Porque, digamos, podés ver si salen como todas juntas o más bien separadas. Entonces, lo que vamos a obtener finalmente es la concentración total del ADN en la muestra, pero además la concentración de cada uno de esos picos. Bueno, nosotros por supuesto con un ADN antiguo tenemos un montón de fragmentos pequeños, lo cual es esperable porque tiene un muy alto grado de degradación, ¿no? Y ellos nos enviaron como concentración total 1,10 nanogramos por microlitro, que es una concentración bastante bien, o sea, era más o menos algo que esperábamos, y nos alcanzaba como para el siguiente paso, que era enviar nuestra muestra a Arbor Biosciences, que es una empresa que está en Michigan, en Estados Unidos, que ellos hacen la secuenciación de nueva generación, pero en particular lo que a nosotros nos interesaba es una tecnología que ellos tienen, que es la tecnología de MyBates, así le pusieron. ¿Qué es lo que hace MyBates? Básicamente, lo que hacen es enriquecer la muestra en un ADN target. En este caso, el ADN va a ser de la familia de los ciervos, porque lo que a nosotros nos interesa es recuperar el ADN del ciervo. Y esto lo hacen utilizando unos cebos diseñados, digamos, en base a secuencias de ADN de especies modernas de ciervos en este caso, ¿no? Primero, como en cualquier secuenciación, digamos, de este tipo, incorporan a la muestra los adaptadores, los bloqueadores, todos los reactivos, digamos, comunes en las secuenciaciones, pero además incorporan estas carnadas o estos baits, digamos, de ADN antiguo, que en realidad, yo digo ADN, pero en realidad son de ARN, que no pude averiguar por qué hacen de ARN, pero bueno, ya lo voy a averiguar. Estos baits de ARN están unidos fuertemente a biotina, que la biotina se une fuertemente a una proteína que es streptavidina, que a su vez en esta muestra hay esferitas magnéticas de streptavidina, o sea, así, esferitas magnéticas que tienen streptavidina todo alrededor, así en suspensión. Entonces, ¿qué hacen? Estos ARN se unen a el ADN que target, digamos, el ADN que nosotros queremos. A su vez, se unen a estas esferitas magnéticas. Entonces, básicamente, con un imán se extraen esas esferitas que van a quedar pegaditas al ADN, como se ve acá, y entonces en esos pasos se hacen sucesivos pasos y se va enriqueciendo la muestra en el ADN que nosotros deseamos, o sea, el ADN, en este caso, del ciervo. Obviamente, después de esto, o sea, después de este enriquecimiento, se procede a la secuenciación, que eso lo vamos a ver después, y lo que les puse aquí a la izquierda, que quizás se ve medio chiquitito, es en la página web de esta empresa de Arbor Biosciences, hay, digamos, ellos ponen todos los tipos de ADN, o sea, vos como que podés comprar el tipo de ADN que vos querés. Entonces decís, bueno, yo quiero de ciervo, pero o sea, no sé, si vos tenés una investigación que estás haciendo con humano, comprás el de humano, o comprás el de, no sé, o el de tal microorganismo, o sea, tienen un montón de opciones. Eso está bueno, después si lo quieren les paso la página para que chusmeen. Y bueno, y después de este enriquecimiento pasan a la secuenciación, pero eso lo vamos a ver en otro seminario porque este no nos alcanza para explicar todo. Así que eso es todo.